Muy buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo donde nos encontremos. La idea de este live es justamente conversar, contarles a todos ustedes, compartir con todos ustedes lo que fue este maravilloso viaje a Egipto, esta expedición, ¿no es cierto?, de más de 2 semanas donde estuvimos por Egipto por segunda vez, pero que para mí en lo particular este viaje tiene un significado súper profundo, y es por eso que surge la motivación, ¿no es cierto?, de tener esta conversación con ustedes que he titulado Crónica de Egipto. Bueno, ¿qué decirles? Nosotros planificamos este viaje para estar el día 22 del 2 del 2022 allá en el Cairo. Y justamente se cumplió, ¿no es cierto?, esa idea que teníamos de estar con ocasión de esta conjunción numérica de alguna forma, con mucha fuerza en todo el planeta, de pasar ese día justamente en el Cairo. Así que fue muy emocionante, ¿no es cierto?, sentir la energía de ese día tan especial para tanta gente alrededor del mundo, justamente llegando al Cairo. Y si bien sabemos, o por lo menos en mi caso yo tengo la convicción de que el calendario gregoriano no nos aporta mucho en el sentido de los portales y de todo esto que quizá pertenece, ¿no es cierto?, a algún tipo de inclinación que muchas personas sientan, pero sí yo estoy convencida de que nosotros los seres humanos somos portales. Y lo que sí importa es que ese día muchas personas alrededor del mundo tienen un objetivo común desde el punto de vista espiritual, y es esa energía, esa fuerza, ¿no es cierto?, lo que hace que nosotros los seres humanos pasemos a ser portales energéticos ese día. Y posteriormente yo creo que el paso número 1 de todas las personas que llegan al Cairo es ir a las pirámides de Giza. Y ese fue el primer paso después de aclimatarnos un poco, ¿no es cierto? El primer paso fue ir a las pirámides de Giza. Y las pirámides de Giza, este parque enorme de las pirámides, ¿no es cierto?, donde también está la Esfinge, tiene 2 entradas. Y nosotros entramos por la entrada donde está la Gran Pirámide, donde tuvimos la suerte, ¿no es cierto?, este día, además de que nos acompañaban otras 2 personas de Canadá, de no coincidir con tanto público como quizás cuando yo fui hace algunos años atrás, precisamente por todo lo que está sucediendo en el mundo. Había muy poca gente, lo cual fue bastante agradable, porque eso nos permitió, por lo menos a mí, caminar con total tranquilidad alrededor de las pirámides, que era algo que yo quería hacer en lo personal. Y yo creo que uno de los momentos más hermosos que quiero compartir con ustedes fue justamente cuando me senté en un mirador que existe y pude contemplar, ¿no es cierto?, las 3 pirámides juntas. Y es imposible que uno se sienta en ese lugar y no se le llene a uno el corazón con la energía que uno siente en ese lugar tan importante, de estar frente a estas 3 mega construcciones que han sobrevivido. Y eso es lo maravilloso que tiene. Han sobrevivido tantos miles de años, ¿no es cierto?, en ese lugar intactas, y sentir esa energía es sumamente poderoso para el que tiene la ocasión de estar ahí, ¿no? Más que pasear quizás en camello, hacer las típicas cosas que hacen los turistas. Para mí en lo personal lo más emocionante, y fue realmente muy emocionante, fue sentarme en ese lugar en silencio absoluto, con este cristal que tengo en la mano, con mi cristal lemuriano, ¿no es cierto?, y solamente sentir la energía de estas plantas energéticas, de estos dispositivos energéticos que transmitían energía de manera inalámbrica hace tantos miles de años atrás, en otro tiempo, ¿no es cierto?, en otro espacio. Y bueno, aquellas personas que tienen sensibilidad para sentir la energía saben perfectamente que todavía se puede sentir un campo energético muy fuerte alrededor de las pirámides de Giza. Y para mí eso fue lo más emocionante, y estar sin presiones y sin prisa, ¿no es cierto?, tomándome todo el tiempo de sentarme a hacer una meditación en ese lugar, pues fue para mí lo más mágico de ese día. Y después que estuvimos sentados en ese mirador, pasamos a caminar alrededor de las pirámides, que también fue otro momento muy emocionante, sobre todo alrededor de la Gran Pirámide.
y observarla en su total magnitud, observar de cerca estos mega bloques que están instalados ahí y recibir, ¿no es cierto?, desde la información que estábamos sintiendo en ese momento, cómo se construyó o se construyeron estas pirámides. Básicamente está consignado en la ley del uno para aquellas personas que lo han leído, que estas pirámides fueron construidas con la asistencia de una serie de civilizaciones extraterrestres que en la época del Antiguo Egipto estuvieron brindando asistencia a los seres humanos, ¿no? Y eso fue lo que sentí también en ese lugar, de manera muy fuerte, la materialización prácticamente de estas pirámides. Eso fue lo que se sintió, una materialización, no una construcción, sino una materialización de estas pirámides en ese lugar. Y ni qué decir, ¿no es cierto?, de todas las coincidencias matemáticas, todos los cálculos exactos que tienen que ver con nuestro planeta, que están contenidos ahí en esas pirámides, sobre todo en la Gran Pirámide, que es una especie de puzzle, ¿no? Una especie de puzzle matemático que contiene un montón de información respecto de nuestro planeta, respecto de el campo magnético de la Tierra, respecto de la velocidad de la luz, un montón de información contenida en esta figura geométrica perfecta, ¿no es cierto?, que, como les digo, todavía se siente ese campo de energía alrededor de ella. O sea, caminar alrededor del perímetro de la base, ¿no es cierto?, de la pirámide fue algo súper potente. Creo que incluso subí un video en las historias donde yo caminaba alrededor de la base de la pirámide buscando también un lugar donde sentarme a meditar y también donde poner al cristal para que de alguna forma se sincronizara con toda esa energía que yo estaba percibiendo. Entonces pude hacer las dos cosas, no solamente sentarme en los bloques de la pirámide, poner mi espalda, ¿no es cierto?, en los bloques de la pirámide, sentir esa energía en la columna vertebral, sino que también pude poner mi cristal un buen rato ahí descansando, ¿no es cierto?, para que se sincronizara con esa energía que yo estaba sintiendo. Y lo último que hice fue hacer una meditación de unos 20 minutos frente a la Gran Pirámide. Entonces eso fue lo más maravilloso, mientras por supuesto gente se tomaba fotos. Yo estaba en este lugar que de alguna forma estaba súper tranquilo, en silencio, porque como les digo, tuve la suerte de ir en un momento de la vida donde había muy poca gente en las pirámides de Giza. En aquella ocasión, cuando fui la última vez, estaba repleto de gente y ahora pude hacer lo que soñaba, que era sentarme tranquila en esa meditación, ¿no? Yo no me preocupé por entrar a ninguna de las pirámides, sino porque lo que yo estaba sintiendo en ese momento fue sentarme más que nada a recibir la energía y a sentir lo que se estaba percibiendo desde lo energético en ese lugar, y de alguna forma yo sentía que era muy importante una especie de calibración energética y aprovechar esa visita para hacer esa calibración energética. Y todavía me acuerdo mirar, ¿no es cierto?, hacia arriba a esta construcción magnánima desde todo punto de vista y ver el reflejo del sol de la mañana cruzar, ¿no es cierto?, por la parte superior de la pirámide. Fue realmente emocionante, así que ni le puedo describir lo que yo sentí ese día. O sea, de haber estado prácticamente horas, ¿no es cierto?, dentro de este gran complejo de las pirámides de Giza, fue realmente para mí uno de los puntos más notables de este viaje. Y otro día, otro de los recorridos que hicimos y que también me gustaría conversarles al respecto de esto, fue la visita que hicimos al Museo Egipcio, que es este edificio antiguo, porque todavía el Gran Museo del Cairo, que es el nuevo museo que se está construyendo, todavía no está listo, producto de, por supuesto, todas las demoras que ha habido en relación a estos últimos 2 años. Estuvo paralizada la construcción, pero sí visitamos nuevamente el Museo Egipcio, que debo decirles es el edificio arqueológico más antiguo del Medio Oriente, ¿ya? Yo tuve la suerte de visitarlo la otra vez y ahora de nuevo fui con muy poca gente también. Este edificio se diseñó por un arquitecto francés y empezó a funcionar en el año 1902 y contiene, por ahí encontré esta información, la colección de objetos faraónicos más grande del mundo. En ese museo hay más de 120.000 piezas arqueológicas y es realmente notable poder
caminar por ahí, y yo les voy a hablar en lo particular de dos piezas que a mí en lo personal me dejaron boquiabierta. Yo creo que todo el que va a este museo egipcio siente fascinación cuando se para frente a la máscara de Tutankamón, que es una máscara que pesa 11 kilos y está hecha de oro sólido, ¿no? Y es impactante lo que uno siente cuando uno la observa frente a frente, porque es realmente perfecta, maravilloso. Es una pieza, yo creo que de las piezas más hermosas que yo he podido ver en mi vida en un museo en algún lugar del mundo. Y otro de los lugares que para mí en esta ocasión fue realmente impactante fue la sala que está dedicada a Akenatón, ¿no? Akenatón, ustedes saben que fue el faraón que abandonó el politeísmo, es decir, esta creencia de múltiples dioses, ¿no es cierto? Y empezó a hacer esta transición durante su periodo hacia el monoteísmo, hacia enfocarnos, ¿no es cierto?, en la creencia de un solo creador, es decir, la ley del uno, ¿no? Y por eso para mí fue tan magnífico poder estar ahí frente a una de sus estatuas, porque hay un busto de él y una estatua que son realmente impactantes, pero además observar ciertas características de su físico, porque él, si bien está consignado como un faraón, ¿no es cierto?, hombre, tenía un cuerpo muy curvilíneo y dicen que tenía una enfermedad. Eso fue por lo menos lo que nuestro guía, le preguntamos al respecto, nos dijo, que se creía que Akenatón tenía una enfermedad. Y otra de las características más importantes es la estructura de su cráneo y su, ¿no es cierto?, su rostro, que es muy, muy alargado. Entonces él tenía unas características físicas que eran muy distintas, ¿no es cierto?, a las de un ser humano común y corriente en esa época. Y además, quizás a todo el que va al museo le llama la atención a la entrada una réplica que hay de la piedra Rosetta. Y la piedra Rosetta, desde el punto de vista arqueológico, tiene mucha importancia porque las traducciones que se hicieron en dos idiomas, ¿no es cierto?, permitió luego descifrar la escritura egipcia, porque hasta ese momento no se sabía absolutamente nada de los jeroglíficos hasta el hallazgo de la piedra Rosetta. Pero el original de la piedra Rosetta no está en Egipto, está en el Museo de Londres, ¿no es cierto?, en el British Museum, ahí está. Pero igual la réplica llama la atención cuando uno se acerca y comprueba, ¿no es cierto?, que estas traducciones que se hicieron en otras lenguas fue lo que permitió que nosotros supiéramos todo lo que sabemos hoy de Egipto, es gracias a esa piedra, y tiene una importancia fundamental desde el punto de vista arqueológico. Y finalmente yo les hablaría de la visita al museo también de otra de las estatuas de Tutankamón, porque previo al viaje a Egipto yo estuve conectando mucho con la energía de los pleyadianos, precisamente a través de las explicaciones de lo que es la energía Ka y la energía Ba, que después podemos conversar en otro live al respecto. Pero ahí justamente me encontré con una estatua de Tutankamón donde ilustraba los dos conceptos, el concepto de la energía Ka y el concepto de la energía Ba desde el punto de vista de los egipcios. Y en esencia, por supuesto que las coincidencias con el material que yo estuve leyendo previo al viaje respecto a los pleyadianos, que fue esa estatua de Tutankamón que encontré, son señales, ¿no es cierto?, que uno empieza a recibir, uno empieza a sumar 2 más 2 son 4, porque este viaje tuvo toda una preparación previa durante meses, incluso previo a mi viaje a Monte Shasta el año pasado. Yo empecé a leer este material, ¿no es cierto?, pleyadiano, conteniendo estas energías, la energía Ka, la energía Ba, y voy el segundo día que estoy en el Cairo, llego al museo y me encuentro con esa explicación, ¿no es cierto?, que viene de la época del Antiguo Egipto. Y por supuesto que con la presencia de los pleyadianos, que sabemos, ¿no es cierto?, tuvieron una presencia en nuestro planeta hace miles de años atrás, donde ellos participaron, ¿no es cierto?, en la creación de toda una civilización aquí en la Tierra, que por supuesto después, en el fondo, todas estas civilizaciones galácticas que estuvieron colaborando decidieron irse del planeta, pero sí estuvieron colaborando tanto en Lemuria como en el Antiguo Egipto, y eso es así, ¿no?, para las personas por lo menos como yo, que estamos convencidos desde el corazón de que es así. Otra de las visitas interesantes que hice
fue a un mercado en el Cairo que se llama Khan el Khalili, y es un mercado bastante caótico, pero estamos hablando de que el Cairo es una ciudad que tiene 20 millones de habitantes. Entonces encontrar caos en todas partes como súper habitual en un país donde las últimas cifras hablan de que ellos son casi 100 millones de personas. O sea, es de esperar, ¿no es cierto?, este caos que también forma parte de las cosas que tiene Egipto. Cuando uno ya lo conoce, sabe que con lo que se va a encontrar. Así que a mí no me sorprendió que este mercado de Khan el Khalili fuese una extensión de todo lo que uno ve en el Cairo habitualmente. Y después de esta visita al Cairo, que duró varios días, lo que hicimos fue viajar en avión hasta el sur, hasta la frontera, ¿no es cierto?, con Sudán, a la ciudad de Asuán, que está en el sur de Egipto. Y desde ahí empezar un recorrido en barco en el río Nilo, recorriendo algunos de los templos más importantes, ¿no es cierto?, que están, que se pueden visitar al hacer este recorrido en barco, que empezó en este caso en Asuán. Algunas veces el mismo recorrido empieza en la ciudad de Luxor, pero esta vez empezamos, ¿no es cierto?, en la parte del sur de Egipto, en la frontera con Sudán. Y allá lo primero que hicimos fue visitar una represa, la represa de Asuán, que es una mega construcción que se levantó por ahí por el año 1959, empezó, y esto duró hasta el 1970, y es el lago artificial más grande que existe en el mundo construido por el hombre. Es realmente impactante esa construcción, porque uno se sienta en un mirador que hay, ve el horizonte y no se termina esta construcción, esta represa, ¿no es cierto?, que es una de las construcciones acuíferas más importantes que existe en el mundo. Y luego de esa visita a esa mega represa, fuimos a uno de los lugares, yo les diría, más mágicos, que es el Templo Philae, que es el centro de culto a la diosa Isis, ¿no? Entonces uno va a este templo, el Templo Philae, se llega a través de una corta navegación que se hacen en unos barquitos, porque con ocasión de la construcción de la represa de Asuán, que por eso es importante mencionarla, este templo quedó bajo el agua. Esto es súper importante. Y en el lugar original donde estaba quedó bajo el agua, y el templo fue trasladado a un segundo lugar muy cerca, porque uno puede ver en el fondo la isla que quedó bajo el agua, trasladado a otra segunda islita pequeñita, piedra por piedra. Fue trasladado y reconstruido en otro punto completamente para que pudiese, ¿no es cierto?, ser rescatado y visitado por todas las personas que lo visitan. Entonces eso también tiene un mérito, porque la verdad es que el equipo de arqueólogos que rescató piedra por piedra este templo durante tantos años, imagínense lo que es rearmar pieza por pieza como un rompecabezas un templo completo, trasladarlo de una isla a otra. Entonces, este templo, les comentaba, es el centro de culto a la diosa Isis, que es venerada no solo en Egipto, sino que la diosa Isis fue venerada incluso en el Imperio Greco-Romano, ¿ya? Esto es súper importante. Y ella, Isis, digamos que es conocida por ser una maga muy poderosa. ¿Y por qué se la conoce a ella como una maga muy poderosa? Porque ella estuvo casada con Osiris, es la madre de Horus, pero recordemos que ella resucita a Osiris después de que Osiris es asesinado por su hermano Set, ¿no? Set asesina a Osiris y Isis fue de inmediato tras la búsqueda de su cuerpo. Set supo de que ella estaba tratando de recuperar el cuerpo de su marido, y él entonces lo que hace es que corta el cuerpo en 14 pedazos, dicen, ¿no es cierto?, y los dispersa por todo Egipto. Y no obstante eso, ella recuperó todos los pedazos y logra resucitar a Osiris, y por eso ella es considerada esta gran maga, ¿no es cierto?, porque ella lo trae nuevamente a la vida. Y luego de que ella resucita a Osiris, tiene a su hijo Horus, que es este dios egipcio que está representado con cabeza de halcón, ¿no es cierto? Se decía que
Isis, y esta fue otra de las cosas curiosas que también aprendimos en el viaje, que su hogar estaba en la estrella de Sirio. Miren qué interesante. Así que Sirio, al parecer, es la casa en el cielo de la diosa Isis, ¿no? Que es además la madre divina y que es representada porque ella usa en su cabeza un trono muchas veces, ¿no es cierto? O bien está representada por un disco solar porque ella es hija de Ra, ¿ya? Y yo les diría que hay dos cosas interesantes en ese templo que a mí en esta oportunidad por lo menos me llamaron muchísimo la atención. Una de ellas es, en uno de los costados, ¿no es cierto?, hay toda una especie de storyboard de la diosa Hathor, que fue la esposa del hijo de Isis, de Horus, que además es la diosa de la maternidad, ¿no es cierto? Y ella está en la primera columna, con su cara, ¿no es cierto?, con los ojos cerrados, y poco a poco, ¿no es cierto?, en una serie de columnas ella va abriendo los ojos y eso representa el despertar. Miren qué cosa más notable. Eso es en una de las áreas del templo, pero donde realmente a mí se me llegaron a parar los pelos del cuerpo fue en el espacio de culto a Isis, donde en una de las paredes hay una representación hermosa. Yo creo que una de las piezas más hermosas que yo he visto en una de las murallas de esos templos, donde ella está con sus alas, ¿no es cierto?, y cubriendo a Osiris, su marido. Y pasó algo súper interesante en esta oportunidad que a mí en el otro viaje no me ocurrió, es que yo vi una estatua de ella en ese lugar, muy grande. Entonces le pregunté al guía que nos acompañaba en esta oportunidad, que era experto en todo esto de la historia de Egipto, que si en este lugar había una estatua, y me dijo que sí, que efectivamente la estatua en algún minuto estuvo ahí de Isis, ¿no es cierto? Y lo que todavía queda en ese lugar es una piedra donde se le rendía tributo a ella, y así tuvimos la suerte, ¿no es cierto?, de tocar por algunos instantes esta piedra antes de que llegara uno de los guardias de seguridad diciendo que no se podía tocar, pero sí por unos segundos, ¿no es cierto?, y fue impactante sentir una especie como de conexión energética con otra línea de tiempo-espacio, tanto así que mis manos quedaron vibrando por un largo rato y con mucho hormigueo, ¿no es cierto?, con mucha energía al salir de ese templo, porque ahí en ese lugar, en esa pequeña habitación donde se le rendía, ¿no es cierto?, donde era el espacio sagrado del templo, hay una energía súper potente contenida en ese lugar. Luego de visitar el templo de Isis, creo que al día siguiente, que claramente navegamos por el río Nilo, al día siguiente tuvimos la oportunidad de visitar otro templo que es espectacular, que es el templo de Komombo, ¿no? Y este templo, ¿qué importancia tiene? Que es un templo doble. Está dedicado a dos divinidades. Una de ellas es Horus, ¿no es cierto?, que ya conocemos, que es el hijo de Isis y Osiris. Y el otro es el dios Sobek, que es el dios con cabeza de cocodrilo. Entonces, Horus representa al cielo, ¿no?, y Sobek representa al agua, y por su cuerpo de cocodrilo, si vemos la forma del río Nilo, él está muy asociado, ¿no es cierto?, al río Nilo en sí. Y este templo, la mitad norte está dedicada a Horus y la mitad sur está dedicada a este dios Sobek, y es realmente muy curioso porque el templo tiene todo doble, dos entradas, ¿no es cierto?, dos áreas sagradas, todo es doble. Pero lo más notable de este templo es que está muy asociado a la medicina. Y en una de las murallas de este lugar, no solamente hay toda una representación, por ejemplo, del parto para las mujeres, ¿no es cierto?, que en esa época las mujeres tenían a sus hijos sentados, ¿no es cierto?, para, por supuesto, trabajar con la gravedad y no en contra de la gravedad, sino que además hay toda una cantidad de imágenes asociadas al instrumental médico que conocemos en la época moderna, ¿ya? Y al lado de esa muralla donde están todos estos instrumentales médicos, hay otra muralla con recetas médicas, ¿no? Entonces este era un templo que estaba asociado a la medicina,
un templo de sanación, porque se sentía esa energía de sanación muy intenso. Y otra de las cosas que también me llamó la atención fue que había 7 habitaciones, claramente el número 7, que además tiene una importancia muy profunda de lo espiritual, ¿no es cierto? Todo está construido en una base séptuple, pero tenía estas 7 habitaciones donde se hacía sanación a través del sonido, ¿ya? Y se sentía muy intensamente también la presencia de cristales en este lugar, ¿no? Y en la parte exterior habían unas piletas, una especie como de piscinas donde se hacía sanación con agua. Entonces este era un templo que estaba completamente dedicado a la sanación desde todo punto de vista, porque en Egipto lo que era el sonido tenía una importancia fundamental, ¿no? De hecho, si no han visto, por ejemplo, el material de la conferencia que el año pasado pude impartir en una actividad en diciembre que se llamó Star Bloom, ahí les hablaba, por ejemplo, del doctor Vogel, que estaba convencido de que la medicina del futuro estaba relacionada a los cristales y al sonido. Pues veamos lo que sucede en este templo. Esto ya se aplicaba en esa época, lo que es en la medicina a través del sonido y los cristales. Y en este templo de Komombo hay 2 cosas notables que las voy a compartir con ustedes. Una de ellas es que en el viaje que yo realicé hace años atrás, una persona tomó una foto, ¿no es cierto? Y me preguntó si yo creía en los ángeles. Y por supuesto que le dije que sí. Y me muestra la fotografía, ¿no es cierto?, donde estaba yo en ese momento. Y esta fotografía estaba llena de orbes. Impactante, ¿no? Así que yo me quedé de una pieza en aquella oportunidad cuando vi esa fotografía, que no estaba en mi cámara, pero sí la vi en la cámara de esta persona. Y ahora pasó exactamente lo mismo cuando nosotros estábamos viendo los videos del templo, ¿no es cierto? Se ven estos orbes constantemente en el lugar. Y lo segundo, que es sumamente interesante también de notar, es que caminando por uno de los pasillos de este templo de Komombo, sentí de manera muy clara otra línea de tiempo, ¿no? Físicamente otra línea de tiempo, se sintió, ¿no es cierto?, las personas, el vestuario, pues en el fondo se cruzó otra línea de tiempo en ese lugar, en ese templo. Así que para mí este es un templo muy especial, y al lado de este templo existe un museo dedicado a los cocodrilos, por supuesto asociado al dios Sobek, donde hay una colección enorme de cocodrilos momificados que es muy interesante de visitar. Visitamos otro día el templo de Edfu. El templo de Edfu está dedicado a Horus por completo, al hijo de Isis y Osiris, a este dios halcón, ¿no es cierto? Entonces, volvamos a la historia de Isis y Osiris, ¿no es cierto? Cuando Isis logra resucitar a Osiris, ella deja a su hijo Horus al cuidado del dios de la sabiduría Tot, ¿ya? Porque ella estaba dedicada, ¿no es cierto?, a su marido en ese momento. Entonces, Tot no solamente se convirtió en el tutor de Horus, sino que la explicación desde el punto de vista arqueológico es que él crió a Horus, ¿ya?, el dios de la sabiduría, y que además fue quien le enseñó todas las habilidades en el fondo para la vida adulta. Posteriormente, cuando él se hace hombre, ¿no es cierto?, lucha contra su tío Set, que fue la persona que atentó contra la vida de su padre, para recuperar el trono, ¿no es cierto?, que le había sido arrebatado a ellos. Entonces, según la leyenda, en este templo de Edfu, ¿ya?, se guardaba un disco alado, miren qué interesante, un disco alado que perteneció a Horus, ¿ya? Eso dice la leyenda, que aquí en este lugar, en alguna parte de este templo, se guardaba este disco alado que perteneció a Horus. ¿Y de dónde viene esto del ojo de Horus, no es cierto? Porque otra de las cosas que me preocupé por investigar, ¿no es cierto?, y es que en una de las
batallas que Horus tiene en contra de Set. Él pierde un ojo. Y está este concepto, ¿no es cierto?, del ojo de Horus, que es un símbolo solar, porque además Horus está muy asociado al poder del sol, pero además el ojo de Horus es un símbolo sanador y protector, ¿no es cierto?, para todas las personas que lo pueden tener y además purificador, ¿ya? Entonces este templo tiene muchas características interesantes. Una de ellas es una estatua, una mega estatua de Horus completamente convertido en halcón, que además tiene una expresión muy poderosa y la gente hace fila por tomarse una foto al lado de esta estatua. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue que el lugar estaba lleno de pájaros. Horus siendo un dios halcón. Entonces, por donde quiera que uno camine en este lugar, escucha el canto de los pájaros, pero además los pájaros están físicamente ahí, nada, en el fondo volando por los pasillos, ¿no es cierto? Uno se los encuentra en todas partes. Entonces esto fue algo muy hermoso. De hecho, incluso me parece que subí un video de uno de los pasillos de este templo que estaba lleno de pajaritos volando ese día que estuvimos nosotros ahí, ¿ya? Así que fue muy mágico eso, pensar que el dios halcón, ¿no es cierto?, y que están todos los pájaros en este templo. Al día siguiente estuvimos de visita yo creo que en el punto central de este viaje, por lo menos para mí, que era visitar de nuevo el templo de Luxor. Para las personas que siguen la página, saben que el templo de Luxor, o quienes asisten a la cita con la ascensión también, el templo de Luxor es considerado el epicentro del maestro Serapis Bey, de la llama blanca de la ascensión justamente. Entonces aquí está el gran salón de la ascensión, que es el epicentro del maestro ascendido Serapis Bey, y por eso para mí este lugar en lo personal tiene una importancia enorme, el templo de Luxor. Entonces, la otra vez que estuve en el templo tuve la suerte de llegar, ¿no es cierto?, en la tarde, y ese día había luna llena, y ahora tuve también la fortuna y la bendición de llegar a este templo al atardecer y encontrarme, ¿no es cierto?, con el sol, toda una esfera naranja a un costado del templo. Fue realmente maravilloso porque era el disco solar al lado del templo de Luxor, vestido completamente naranja, y en la fotografía se ven, ¿no es cierto?, todos los rayos del sol, todos esos códigos solares que nosotros estábamos recibiendo se pueden ver a través de las fotografías que nosotros tomamos. Entonces, el templo está en un lugar realmente hermoso porque está frente a un muelle donde llegan, ¿no es cierto?, todos los barcos por los cuales uno, por supuesto, circula por el río Nilo, pero además es uno de los templos que está mejor conservado de todo lo que uno visita. Y consideremos que en su época a este lugar solo podían entrar o sumos sacerdotes o faraones, ¿no es cierto? No podía acceder el común de las personas, porque este realmente era un lugar de culto muy importante. Siempre lo ha sido el templo de Luxor hasta el día de hoy, pero en aquella época estaba reservado solamente para sumos sacerdotes o para faraones. Cuando uno llega, lo primero que a uno le impresiona, ¿no es cierto?, es esta avenida de esfinges que en su época tenía 3 kilómetros de extensión, donde había más de 1400 esfinges, y por ahí este templo se conectaba con otro templo que era el templo del dios Ra, ¿no es cierto?, que es el templo de Karnak. Entonces se accedía a este templo, al templo de Luxor, por esta avenida flanqueada por esfinges a los dos lados, que eran miles, ¿no es cierto?, de esfinges. Entonces yo sentí así el deseo, ¿no es cierto?, de caminar por esta avenida de las esfinges, y se sentía realmente una energía súper potente cuando uno caminaba por esa avenida de las esfinges. Y al fondo de la avenida nos encontramos con una réplica de uno de estos carruajes que se usaban para transportar a los faraones. Maravilloso, ¿no es cierto? Pero sí se sentía y se pudo en el fondo incluso ver ¿no es cierto?, esta doble línea de tiempo también en ese lugar, porque se sentía esa energía poderosa de aquellos desfiles que se hacían, ¿no es cierto?, cuando circulaban por ahí los faraones en estas
mega ceremonias que se hacían en la época del Antiguo Egipto. El acceso al templo de Luxor, uno se encuentra con un obelisco gigante, ¿ya? Y como todo era perfecto en el Antiguo Egipto, faltaba el otro, porque siempre trabajaban por números matemáticos y armonías, ¿no es cierto?, perfectas. Y resulta que el segundo obelisco, que va justamente al lado de ese, fue obsequiado a Francia hace muchos años atrás. Entonces estamos hablando de un obelisco que mide más de 25 metros de altura, ¿ya? Es realmente una mega pieza. Y una de las cosas más impactantes que tiene entrar a este templo es que uno atraviesa por un portal que está flanqueado por dos estatuas enormes del faraón Ramsés II. Pero pasa algo cuando uno atraviesa por esa puerta. Pasa algo muy poderoso cuando uno atraviesa por esa puerta. Y por ahí averigüé que cruzar por esa puerta es realmente acceder al mundo de los dioses, ¿no? Y se sentía, cuando uno cruza por esa puerta, uno, por lo menos las personas que tenemos una sensibilidad, ¿no es cierto?, llega a emocionar de una manera muy profunda que es realmente inexplicable con palabras. Y buscando, efectivamente para ellos en el Antiguo Egipto, cruzar por esa puerta flanqueada por estas dos mega estatuas era acceder al mundo de los dioses, recordando que este templo estaba reservado en forma exclusiva para los sumos sacerdotes y los faraones, ¿ya? Y uno se encuentra dentro, ¿no es cierto?, con una serie de espacios muy interesantes, entre ellos el gran salón de la ascensión, ¿no? Que desde mi punto de vista es un patio, ¿no es cierto?, que tiene una serie de columnas alrededor. Y mis guías, estando en ese lugar, me instruyeron que buscara, ¿no es cierto?, como el eje central del lugar, y se podía percibir una especie como de energía diferente, como una especie de, ¿no es cierto?, de remolino de energía ahí en ese punto central de ese lugar. Y en esta oportunidad, en este viaje, sí les puedo contar que pude estar tranquila, meditando en ese lugar sin interrupciones, ¿no es cierto?, allá al anochecer, porque este templo está abierto hasta tarde en la noche, justamente con este cristal lemuriano. Y yo no les puedo ni siquiera transmitir con palabras lo que fue esa meditación y lo que yo sentí en ese momento. Yo nunca había sentido al cristal como lo sentí ese día. Así que fue sumamente potente estar en ese salón con el cristal lemuriano ese día. Fue impactante. Impactante cómo el cristal llegaba a palpitar, ¿no es cierto? Realmente impactante. Y al día siguiente, si ustedes siguieron las historias, ¿no es cierto?, se dan cuenta, nosotros realizamos este viaje en globo que fue mágico, porque además el globo sobrevuela por todo lo que es Luxor, ¿no? Y esto fue al amanecer, por lo tanto también tuvimos la fortuna de recibir los códigos solares de nuestro astro sol, ¿no es cierto?, esa mañana, aquellos rayos, ¿no es cierto?, que están además en la fotografía. Recibimos todos esos códigos ese día. Fue realmente un viaje mágico. Estar ahí encima, volando en globo, es una sensación indescriptible. Así que ni les puedo decir lo que uno siente cuando está ahí arriba y se da cuenta de la suerte que tenemos de estar encarnados en este planeta, que realmente es maravilloso, hermoso, ¿no? Ver el amanecer ahí arriba fue inolvidable, ¿ya? Y posterior a ese viaje en globo, otra de las visitas que a mí me gustó mucho fue ir a un lugar donde solamente uno encuentra dos estatuas enormes, que son los famosos colosos de Memnón. Se supone que estos colosos estaban en un templo funerario que era gigante. Este templo ya está en ruinas completas, no queda nada de él, solamente están estos dos colosos, ¿no es cierto?, estas dos estatuas gigantescas de típico, ¿no es cierto?, sentados con posición faraónica. Y
lo importante que tienen estas dos estatuas es que con el paso del tiempo y terremotos y cosas que empezaron a pasar, se empezaron como a resquebrajar, ¿no es cierto? Y llega un momento en que uno de estas estatuas empieza a cantar al amanecer. Con el viento del amanecer empieza a cantar, y decían que el canto de estas estatuas llegaba a atravesar los huesos de las personas, porque era un canto que parecía venir desde la misma divinidad. Por eso estos colosos se consideraban una maravilla acústica del antiguo mundo, justamente por este canto que parecía venir de otro mundo, ¿no? Entonces estar ahí y observarlos, ¿no es cierto? Y pensar en toda esta magia que está ligada a estas dos estatuas, por supuesto que a uno lo impacta profundamente. Y bueno, ya este templo, como les digo, no existe, no queda absolutamente nada de él, solamente están los dos colosos ahí en ese lugar. Y luego de eso, continuando con esta crónica, bueno, estuvimos en el Valle de los Reyes, que es un parque enorme donde están todas las tumbas más importantes de la mayoría de los faraones, que todavía al día de hoy se siguen encontrando tumbas cada vez que están los arqueólogos trabajando. Cosas notables, y es que los egipcios, que no daban puntadas sin hilo, ¿no es cierto?, escogieron este parque porque al fondo tiene una montaña que tiene una forma de pirámide, ¿no? Y escogieron este parque justamente con esta montaña con forma de pirámide para convertirlo en este santuario funerario. Entonces, este lugar fue declarado de hecho Patrimonio de la Humanidad, ¿no es cierto?, por ahí por el año 1979. Y ¿en qué consisten estas tumbas? Básicamente, para que ustedes se hagan una idea, son pasillos, ¿no es cierto?, que bajan desde la montaña misma hasta adentro, como estos corredores que descienden, ¿no es cierto?, y que están habitaciones a ambos costados hasta la cámara funeraria que está por lo regular al final, donde se ubicaba el sarcófago del faraón. Pero lo más lindo que tiene esto es que por el hecho de estar, ¿no es cierto?, dentro de la tierra, las representaciones y de pinturas, ¿no es cierto?, están prácticamente en muchos de los casos intactas. Entonces, los colores, ver el arte realmente con los colores que tenían, es muy hermoso. Y además pensar en el hecho siguiente, de que estos lugares no estaban vacíos, ¿ya?, sino que cuando los arqueólogos llegaron, estaban todos los tesoros y las pertenencias personales de los faraones. E incluso algo muy hermoso es que muchas de las pinturas de las tumbas se trataba de dejar imágenes de cómo había sido la vida del faraón, para que cuando él resucitara pudiera recordar, porque tenían tan presente el velo del olvido, ¿no es cierto?, para que el faraón pudiese recordar cómo había sido su vida anterior. Y eso lo encontré notable. Y entre las tumbas más importantes que se han encontrado en este lugar, la misma tumba de Tutankamón, partiendo por eso, ¿no es cierto? La misma tumba de Tutankamón está aquí en el Valle de los Reyes. Y al ladito del Valle de los Reyes visitamos el templo dedicado a la diosa Hatshepsut, ¿ya? La diosa Hatshepsut fue una de las pocas mujeres faraones del antiguo Egipto. Ella se convirtió en reina muy jovencita, con apenas 12 años, y fue reina faraón posteriormente. Entonces este templo se considera una maravilla de la arquitectura, porque uno lo ve y parece un edificio moderno, ¿no es cierto?, que tiene terrazas, 2 pisos, columnas, así que es considerado una maravilla de la arquitectura. Pero más allá de eso, cosas interesantes de esta faraona es que ella, siendo mujer, ¿no es cierto?, empezó a vestirse de hombre, pero no para creerse hombre, sino que ella se vestía de hombre para que la respetaran como faraón, porque existía, según su criterio, un arquetipo que ella tenía que cumplir, que era usar barba y usar ciertas vestimentas. Entonces ella, para que el resto la viera como veía cualquier otro faraón, empezó a vestirse de hombre.
Y no solamente ella fue líder, por ejemplo, en campos de batalla, sino que ella se caracterizó, que es lo primero que la gente piensa, sino que ella se caracterizó por ser muy buena en lo que era la diplomacia, ¿no? Entonces, Hatshepsut tenía en este templo un espacio dedicado a la diosa Hathor, ¿ya? Que también es una de las cosas más bonitas que tiene ese templo, porque uno llega a ese lugar y están todas estas columnas con la cabeza de la diosa Hathor. La diosa Hathor es la diosa de la alegría, la diosa de la maternidad, la diosa de los niños, esposa de Horus de Edfu, del hijo de Isis y Osiris, y además también se consideraba una divinidad cósmica. Y pasa algo súper interesante que con su rostro, ¿no es cierto? Que uno lo mira y se da cuenta de que hay una presencia de otras razas, ¿no es cierto?, en esta representación de la diosa Hathor, ¿no? Y en lo que hacían a nivel artístico lo representaban a ella como una vaca. Y finalmente, ya al final de estas semanas que pasamos en Egipto, estuvimos de visita en otro de los lugares que yo destaco, que es el templo de Karnak, ¿ya? El templo de Karnak y el templo de Luxor estaban unidos por esta avenida de las Esfinges, ¿no es cierto? Pero el templo de Karnak era el gran santuario del dios Amón, que después pasó a convertirse en el dios Amón-Ra, ¿ya? Que era la deidad principal de los egipcios. Y cuando uno llega, por lo menos lo que más me impresionó fue ver, ¿no es cierto?, 2 hileras de esfinges con cabeza de carnero, ¿ya?, que son consideradas elementos de protección para este gran lugar. Y este templo, que al igual que el templo de Luxor estaba reservado para ciertas personas, ellas eran las guardianas y las protectoras de la entrada. Y por ahí también nos dijeron que el portón de este templo, que ustedes se pueden imaginar era gigante, estaba hecho de oro puro y decorado con piedras preciosas, por ejemplo, como el lapislázuli. Entonces ya uno cerrar los ojos e imaginarse, ¿no es cierto?, este gran portón en la entrada de este templo hecho de oro sólido, con piedras preciosas, a uno como que se transporta. Entonces, evidentemente, como yo les comentaba, los egipcios de a pie, común y corriente, no podían entrar a este templo. Y este templo era tan grande en su interior porque representaba para ellos el universo recién creado, ¿no? Ese era el concepto del templo de Karnak, que era el universo recién creado. Por lo tanto, dentro, y además dedicado a la deidad más importante, se pueden imaginar, es realmente enorme. Entonces, cosas interesantes dentro del templo. Hay un lago dentro del templo, que en aquella época era un lago sagrado. Y la simbología solar que está por todas partes. Fundamentalmente uno encuentra muchos obeliscos dentro del templo, porque el dios Ra está asociado al sol, ¿no es cierto? Y uno de los espacios más hermosos del templo es un lugar donde uno encuentra más de un centenar de columnas, y muchas de ellas, bueno, son las columnas más grandes que uno ve en Egipto, tienen 5 metros de diámetro, para que nos podamos hacer una idea, y más de 21 metros de alto. Son columnas enormes que en muchas de las postales y de las fotografías de Egipto, donde uno ve estas columnas enormes, son tomadas en este templo, en el templo de Karnak. Y hay algo muy hermoso, y es que la gran mayoría de los techos estaban decorados con estrellas. Y fíjense en esto, a medida que uno avanzaba al interior del templo de Karnak, los techos eran cada vez más bajitos. ¿Por qué? Porque esa era la representación de nuestro ascenso al cielo. Cada vez que avanzábamos al interior del templo, estábamos cada vez más cerca del cielo. Miren qué cosa más hermosa, ¿no? Y pasó algo, como les comentaba, ¿no es cierto?, en este templo, y es que, bueno, tuvimos ya varios días que teníamos con el mismo guía, y yo le comenté a él, ¿no es cierto?, que me llamaba mucho la atención las representaciones de la diosa felina de Sekhmet, ¿no es cierto? Y él ese día
me preguntó si quería ir a ver una estatua de Sekhmet que había en el templo de Karnak, que nadie iba para allá porque estaba muy apartada del círculo donde se movían los turistas. Por supuesto que le dije que sí, que quería ir, así que después de un buen rato caminando bajo el sol egipcio, por suerte, menos mal que ese día se me ocurrió andar con mi sombrero porque hacía un calor impactante, pero llegamos a este lugar, ¿no es cierto?, donde siempre hay unos guardias de seguridad cuidando todas estas maravillas, estos tesoros que tienen ellos ahí en su país. Y entramos a este pequeño espacio, pequeñito, donde ustedes miran para arriba, hay un cuadradito, ¿no es cierto?, por donde entra la luz del sol, y debajo de ese cuadradito estaba esta estatua de tamaño humano de la diosa leona Sekhmet, que a uno lo deja sin habla la energía de esa estatua y adentro de ese lugar lo que uno sintió. O sea, realmente yo me quedé con la boca abierta y empezaron a descargarse, hay una cantidad de información y de energía en ese lugar que fue como que el tiempo se detuvo por un instante. Esa es la sensación de lo que les puedo explicar, que el tiempo se detuvo en un instante. Y conversando con este guía, que era experto en todo lo que es la historia de Egipto, nos contaba que Sekhmet y Hathor son la misma, ¿ya? Y representan la dualidad, ambas, ¿no es cierto? Porque Sekhmet es el poder de nosotras las mujeres y Hathor representaba todo lo que es la parte maternal. Nosotras las mujeres tenemos las dos energías. Y además Sekhmet, esta diosa felina, sanadora, ¿no es cierto? Era la gran sanadora, ¿no es cierto? Era su característica más importante. Y por supuesto, con esta energía de Lira, ¿no es cierto?, de nuestros hermanos cósmicos, de Lira, de esta raza felina, demasiado potente, que se sintió ahí, en ese pequeño lugar, ese día. Fue impactante, ¿ya? Impactante. Yo creo que esa fue uno de los puntos más altos de este viaje a Egipto. Y cerrar contándoles que después de todo este recorrido que hicimos a través del río Nilo, visitando todos estos lugares, estuvimos en el Mar Rojo, ¿no?, que yo no lo había visitado previamente, y ahí tuvimos la fortuna también, si vieran las historias, de poner a este bello cristal, ¿no es cierto?, debajo de las aguas del Mar Rojo, que además desde el punto de vista histórico tiene una importancia este Mar Rojo muy fuerte, porque sabemos que es el lugar, ¿no es cierto?, que se abre de par en par para que pudiesen cruzar de un lado a otro, que está consignado de hecho en la Biblia, ¿no es cierto?, hacia las tierras de Israel, que se abre este mar de par en par. Y además es el mar más salado que existe en el planeta Tierra, entonces tiene varias características interesantes, y además hay delfines en este lugar que están muy ligados, ¿no es cierto?, a todo lo que es la energía de Lemuria. Entonces ahí estuvo este cristal anclando toda esa energía ese día. Así que ni qué decirles lo que fueron esos días que estuvimos ahí en el Mar Rojo, y que es un lugar más que nada turístico para descansar. Y el viaje a Egipto termina con varios días que pasamos dentro del campo energético de la pirámide, de la gran pirámide de Giza, porque estuvimos en un lugar a pocos metros de distancia, donde incluso hay uno de los videos que puse en las historias, se ve, ¿no es cierto?, esta terraza, pero yo no les puedo contar lo que fue estar ahí. Es tantos días, ¿no es cierto?, dentro del campo energético de la gran pirámide, porque fue impactante todo lo que se vivió desde el punto de vista energético. Era como estar, no sé, adentro de un tren. Todos los días pasaban cosas desde el punto de vista energético, en nuestro cuerpo físico, mental, espiritual. Fue una cosa súper fuerte. Y ahí le encontré mucho sentido, ¿no es cierto?, a una de las preguntas que llegaron de ustedes
a través de los mensajes de las historias, que alguien que preguntó qué mensaje fue lo que más conectó con tu alma, que esa fue una de las preguntas que llegó en forma previa. Yo respondí que unos sueños preparatorios que yo había estado teniendo donde aparecía la figura de Tot, el dios de la sabiduría, y donde él me mostraba, ¿no es cierto?, estas granadas, la fruta, rojas, ¿no es cierto?, hermosas, que investigando después supe que para los egipcios es una fruta que está vinculada a la sanación, pero más que eso, a los nuevos comienzos, a los nuevos comienzos, a un nuevo ser. Y por supuesto que esos últimos días al interior del campo energético de la pirámide, de la gran pirámide, está muy vinculado a esos sueños preparatorios y a esa representación, a la simbología de la granada como fruta, ¿ya? Muy vinculado, porque además yo estoy convencida de los mensajes que vengo recibiendo desde diciembre del año pasado, que este año es un antes y un después para nosotros, ¿no?, aquí en la Tierra. Y lo vamos a percibir desde muchos aspectos, ¿no? Saltos en las líneas de tiempo que estamos experimentando, un antes y un después para muchas personas que están experimentando cambios en su vida, saltos cuánticos, ¿no es cierto? Si nosotros así lo decidimos, porque como estamos dentro de la Tierra, que a su vez está viviendo este proceso de elevación de la frecuencia vibratoria, si nosotros así lo queremos, nos podemos subir a este proceso, que es lo que estamos, ¿no es cierto?, haciendo, y experimentar la creación de una nueva línea de tiempo, ¿no?, calibrando nuestra energía, haciendo nuestro trabajo energético, haciendo nuestro trabajo interior. Y yo estoy convencida de que esos últimos días dentro del campo energético de la pirámide tienen que ver con esta calibración y con este nuevo ser, con el nacimiento de este nuevo ser que Tot, Dios de la sabiduría, me mostraba a través de los sueños. Para terminar, otra de las preguntas que llegaron también por interno, que si vi símbolos, ¿no es cierto?, en los hermanos mayores. Bueno, yo creo que el viaje completo estuvo lleno de símbolos, ¿no es cierto?, de los hermanos mayores, pero sí yo destaqué en esa respuesta que entregué la Vesica Piscis. La Vesica Piscis, que la encontramos en uno de los muros, ¿no es cierto?, de uno de los templos, pero muy clara esta representación que llega también a la Tierra a través de los crop circles. Esto lo había canalizado ya para el libro de los códigos del origen, ¿no es cierto?, donde uno de los códigos tiene el contenido de la Vesica Piscis, y además las medidas de la Vesica Piscis están relacionadas a la gran pirámide de Giza, la esfinge, es decir, hay toda una vinculación entre la figura matemática de la Vesica Piscis, los números en la gran pirámide de Giza, en la esfinge, y todo este material que llega, ¿no es cierto?, desde los hermanos mayores a la Tierra. Así que ese es lo que les tenía preparado, ¿no es cierto?, ese recorrido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Todo aquel que tenga la oportunidad de viajar a Egipto y que resuene en lo profundo de su alma, ¿no es cierto?, tiene que sencillamente ponerse la meta y se va a manifestar, porque nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Yo recuerdo la primera vez que fui a Egipto, también tenía siempre el sueño de ir, y un día dije voy a ir, y se manifestó de manera casi mágica ese viaje. Y ahora fue exactamente lo mismo, porque había que estar allá. Y les dejo como siempre mucho amor y mucha luz. Descansen y nos vemos pronto. Acuérdense que el viernes tenemos la cita con la ascensión, y si todavía no han reservado, tenemos el enlace directo en la biografía para que puedan reservar su cupo, y nos vemos entonces el viernes a las 21 horas de Chile y Argentina, 19 horas del Perú, como todos los meses. Y este mes maravilloso, porque además vamos a estar trabajando con el rayo amarillo, ¿ya?, que además casualmente también está muy vinculado con todo lo que hoy día conversamos en este en vivo. Así que un beso grande, abrazo y que descansen. Chao, chao.